Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Mire, mi amado hermano, uno muy a menudo se encuentra con personas que le dicen a uno: bueno, si Dios es tal cosa, si Dios es bueno, si Dios es noble, si Dios prospera, si Dios bendice, si Dios sana, ¿qué me está pasando? Es que yo dejé las cosas del mundo y me acerqué al Señor, y mire lo que estoy viviendo, y mire lo que me está pasando, y ahora estoy pasando por esta situación. Uno se queda atónito oyendo esto, porque cuando le dicen a usted: yo oro, yo ayuno, yo busco de Dios, pero mire lo que estoy viviendo, pero mire la situación tan difícil que estoy atravesando, y lo que hace que busque de Dios, y eso que estoy andando con Dios, pues uno, cuando lo piensa y lo analiza, dice: bueno, o esta persona es el oro en el crisol, o Dios no es veraz. Pero resulta que no es así. Resulta que Dios es veraz. Resulta que Dios es Dios. A su nombre. Entonces, miremos qué es lo que puede pasar para cuando usted, espero que usted no esté viviendo esa situación, pero cuando usted vea a otra persona viviendo esa situación, que según eso todo lo va a hacer perfecto la persona, pero Dios le está fallando según a esa persona, usted tenga cómo hablarle a su nombre. Y abra la palabra de fe en el libro de Ageo. Libro de Ageo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ageo está antecito de Zacarías. Gloria a Dios. Malaquías. Vaya a Mateo, de Mateo eche para atrás. Está Malaquías, Ageo, Malaquías Zacarías y Zacarías está Ageo. A su nombre. Si lo encontraron, digan amén. Faltan algunos, vamos a esperarlos. Gloria a Dios. Dice la palabra en Ageo, capítulo 1. Dice la palabra: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho
Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Siéntese, mi amado hermano. Mire, mi amado hermano. En el antiguo pacto, antes de la venida del Señor Jesucristo, los hombres mostraban su afecto a Dios, su cercanía a Dios y, digámoslo, que desarrollaban un proyecto espiritual de comunión con Dios a través de la dedicación al templo de Dios. El templo que estoy hablando es el templo donde ellos hacían sus sacrificios y el sacerdote entraba al lugar santísimo y allí descendía la presencia del Señor. Había remisión de los pecados, había perdón de los pecados para el pueblo, y el pueblo otra vez iniciaba otro tiempo de mucha, pero de mucha bendición. Ellos se reunían en el templo a menudo, después iban a la sinagoga, se congregaban, leían la palabra. O sea, el templo era el lugar sacrificial y la sinagoga era el lugar de estudio de la palabra. En ambos lugares la gente iba y era la forma casi que única de levantar o desarrollar un proyecto espiritual para con Dios. Estoy hablando del antiguo pacto. El pueblo había ido a cautiverio a Babilonia. Había llegado a Babilonia a cautiverio. Habían estado en cautiverio por más de 3 siglos. Muchos de ellos habían nacido ya en cautiverio. La gran mayoría, todos, habían nacido en cautiverio. Pero ellos les habían transmitido las enseñanzas de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Todo lo que el pueblo tenía, porque no habían perdido la palabra. Aún estando en cautiverio, ellos habían guardado la palabra, habían seguido con la doctrina, habían seguido buscando, leyendo la palabra y transmitiéndosela a sus hijos. Luego, la gente que viene es gente que ha estado en cautiverio, pero que no desconocen a Dios y por el contrario, por tradición les fue enseñado que buscar de Dios y acercarse a Dios y levantar un proyecto espiritual era lo mejor. Bien. Después de esta breve introducción, quiero decirle algo. Dios, cuando ellos ya llegan del cautiverio, Dios comienza a hablarles. ¿Por qué? Porque cada uno comenzó a correr de una forma desaforada por
sus cosas. Cada uno dejó a Dios a un lado, hizo a Dios a un lado y comenzó a buscar sus propios beneficios, pero lo hacían en sus fuerzas, lo hacían en su sabiduría, lo hacían bajo sus preceptos o bajo sus principios, pero se olvidaron de algo muy importante o de alguien muy importante, Dios. Y por eso a ellos no les interesó restaurar el templo de Dios. Ellos llegaron cada uno a construir su propia casa, su propia choza, esto, lo otro, por aquí, cada uno con sus proyectos, pero se olvidaron que como pueblo lo primero que tenían que hacer era llegar a instaurarse, buscar reedificar el templo que estaba arruinado, buscar levantar el templo a Dios y el pueblo comenzara a tener una comunión con Dios. Esto hizo que en esos primeros años del regreso de Babilonia, el pueblo vivía las peores circunstancias. Por eso dice la palabra, sembraban mucho y recogían ¿qué? Poco. Trabajaban y trabajaban, recibían el jornal y era como echarlo ¿en qué? En saco roto. Comían, pero no se satisfacían. No se saciaban. Se vestían, pero ni siquiera se calentaban, ni siquiera les servía eso. Era un grado de insatisfacción, era siempre un faltante en sus vidas, era siempre algo les estaba faltando, siempre se estaban quejando por algo, siempre estaba pasando algo en ellos, siempre había un grado de insatisfacción en ellos. Por eso el Señor les dice, trabajan y es como echarlo en saco roto, siembran y no recogen nada. Mire usted, leámoslo y verá lo que dice la palabra. A su nombre. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte y traed la madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. ¿Cuál era la constante de ellos? Buscaban mucho, eran trabajadores tremendos, se levantaban temprano, se acostaban tardísimo, molían todo el día, trabajaban todo el día, buscaban mucho, pero ¿qué pasaba? Hallaban poco. Y se encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por tanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, a su nombre, a su nombre. Y vaya al versículo 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis ¿qué? Poco. Escuche bien, ¿qué le queda a una persona que trabaja mucho y no le queda nada? ¿Qué tiene una persona que siembra y no recoge nada? ¿Qué queda? ¿Qué siente esa persona? Frustración, insatisfacción, dolor, angustia, desespero, incertidumbre. Y no, dice la palabra, recogéis poco, coméis y no os saciáis. Escúchelo bien. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Escuche bien esto. Cuando yo leo esto, yo tengo que pensar inmediatamente, pobre gente, no tienen nada resuelto. No tienen nada resuelto. Escúchelo bien. Imagínese una persona hoy día, trabaja y no tiene resultados. Trabaja y gana el dinero y al mes siguiente ya está que le cortan la luz, está que le cortan el agua, no tiene con qué comer, está esto, pagó deudas, me metí en problemas, se me metió un problema por acá, se me metió otro por allá y pastor, lo que me gané, tuve que atender todo esto y tengo las cuentas vivas, pero trabaja.
trabaja demasiado. ¿Qué es eso? Come y no se sacia, viste y no se calienta. Y se siente, hermano, a toda hora insatisfecho. Pues yo digo, pobre persona, nada tiene resuelto. Todo está por resolvérsele. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos lo están entendiendo? Es una persona que tiene una cantidad de situaciones sin resolver, luego tiene una cantidad de insatisfacciones, luego tiene una cantidad de trauma, luego tiene una cantidad de temores, de miedos, de angustias. Todo se le vino encima. A su nombre. A su nombre. ¿Lo está entendiendo o no está entendiendo? Pero, ¿cuál fue el consejo de Dios? ¿Qué fue lo que les dijo Dios? Mire, yo no los quiero ver así. Yo no quiero verlos con una cantidad de situaciones no resueltas. Porque cuando vienen las situaciones no resueltas, cuando se presenta una cantidad de situaciones y no las podemos resolver, pues viene el grado máximo de insatisfacción, y después de un máximo grado de insatisfacción viene el pecado. La gente se mete en pecado, se mete en problemas. Ayer yo vi un caso por la televisión que me dolió mucho, me dolió demasiado. Un hombre con una buena familia, un padre de familia, lo mostraban en la televisión, dos preciosas hijas, una pequeña, caminadorcita, mostraban las fotos, mostraban videos. Vive aquí en Cali, o vivía aquí en Cali, su familia vive aquí en Cali. La otra niña, una joven de unos 15 años, creo yo. Una mujer, bien, la esposa de él, y en unos problemas horribles, porque él, por esas cantidad de situaciones no resueltas, por esa cantidad de situaciones no resueltas, por una vida de insatisfacciones, porque no podemos decir que estaba aguantando hambre, porque no podemos decir que era que no tenía nada que hacer, es que él no, pobrecito, es que él se cerraron las puertas, según la noticia que yo oí. Pues un hombre sano, gordo, colorado, joven, con la juventud encima. Hermano, aunque sea recoger bultos en la galería, pero hacer algo para darle a esas hijas. Pero como lleno de insatisfacciones, falto de Dios, falto de buscar del Señor, entonces trabajaba mucho y recogía poco. Comía y no se saciaba. Con una cantidad de problemas no resueltos, aceptó llenarse de droga e irse para China. Y llegó a la China y lo cogieron con droga. Y la noticia me dolió. Allá lo dejaron hablar para que mandara un video o una llamada, le grabó una llamada desde allá. Y él cuenta, está esperando la pena de muerte. Porque allá en China, el que llega con droga, pena de muerte, punto. Ah, no, que es que él allá en Colombia vivía muy, nada, se muere. Que es que lo que pasa es que él tiene una mujer y 2 hijos y salió a trabajar, y como no consiguió trabajo y esto y lo otro, entonces nada, pena de muerte, punto. A no les importa nada. ¿Cuánto lo están entendiendo? No, que es que el juez allá con unos $3,000 lo van a sobornar. Nada, allá no hay eso. Eso es aquí. Allá no hay eso. Eso es aquí donde cogieron como 11 tipos del palo quemado y ahí los tienen envueltas porque manejaban procesos y todo. Allá no. Pena de muerte. Pero lo más triste es que mientras le dan la pena de muerte, en varios años lo ponen de esclavo a trabajar. Entonces todos los días él tiene que levantarse a moler, como se dice, a trabajar. Desde tempranas horas del día, saca su tiempo para comer, le dan su tiempo para que coma, para que lo alimente, para que tenga fuerzas para seguir trabajando y siga moliendo mi hijo hasta las 6, 7 de la noche, donde ya les pasan revista y los acuestan, y al otro día otra vez a la jornada, porque hay que producir la comida que se comió. Mientras lo matan, mientras le dan la pena de muerte, le dicen los chinos, mientras le damos la pena de muerte, dicen los chinos,
aquí tiene que pagar la comidita que se está comiendo y el lugar donde duerme. Me dolió eso, doloroso, dolorosísimo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dolorosísimo. Pero ¿por qué se metió en todos esos líos? Mire, porque el problema está aquí adentro. Ah, no, es que era mi suegra, es que mi mujer me exigía, no, es que tal cosa, no, es que tal otra. No, el problema estaba aquí adentro. ¿Cómo estaba su relación con Dios? ¿Qué temor había de Dios? ¿Qué concepto tiene ese hombre o tenía ese hombre de Dios? Que lo cogió el diablo, lo desesperó hasta que lo llevó a un estado de insatisfacción. Problemas sin resolvérsele, y allá resultó donde ya todo lo que puede hacer es ligeramente vano. Y donde las posibilidades de que un gobierno vaya a hablar por él son mínimas. Además, imagínese usted. Y esto pasa. Y esto ha pasado a lo largo de la historia. Y esto le está pasando a muchos. Y aún a cristianos les está pasando esta situación. Y uno los ve y dice, pero pastor, yo estoy en esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo no sé qué más hacer. Un momento. Si hay algo por hacer, venga la palabra. Ageo 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Un momento. En vez de sentarse a echarle la culpa a Dios, en vez de sentarse a decir, Dios no me escucha, Dios tal cosa, yo qué hago, Dios me sacó del llavero, Dios tiene rosca con la gente, Dios tiene sus preferidos, en vez de ponerse con esa cantidad de pensamientos absurdos, lo que tiene uno que hacer es medite bien sobre vuestros caminos. Medite bien sobre vuestros caminos, porque Dios es Dios y Dios no está jugando al azar, ni Dios se equivoca. Dios es Dios, Dios es recto, Dios es fiel. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. En otras palabras, nada es gratis. Todo tiene un asidero espiritual. Tiene un asidero espiritual. Escúchalo bien. Un día me puse yo a hablar con una mujer, hermano, y resulta que tremendo. Según esa mujer le faltaban alas, o no se iba para el cielo derecho porque los zapatos le pesaban, pero ella era el oro en el crisol. Y me puso contra las cuerdas. Pastor, yo soy de oración, pastor, yo ofrendo, pastor, yo diezmo, pastor, tal cosa, pastor, tal otra, pero mire, Dios me tiene en esta situación, yo no sé qué hacer, yo le pido a Dios, pero Dios no me oye, bla, 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 bla. Uy, yo ya no sabía qué hacer. ¿Qué más le digo yo a esta mujer? Según ella ha cumplido al Dios de la gloria con toda cabalidad, pero el Dios de la gloria le ha fallado, según eso. No, un momento. Entonces, bueno, comencemos por algo. No sé por qué le pregunté así. Fue de Dios. Hábleme de su mamá. Uy, pastor. Uy, ese es otro punto que le quería contar. Así ya. Esa es otra cosa que le quería contar. Desesperante mi madre. Pastor, uy. Y me dio por decirle, ¿y por qué la trata mal? No, pastor, es que me toca tratarla muy fuerte. Trataba mal a la madre. Obraba mal con su mamá. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.